Muy buenas chicos, aunque en este vídeo vamos a hablar de las penny stock o acciones centavo, mi recomendación es que no te acerques a este mercado y vamos a ver por qué, a pesar de que algunos hicimos mucho dinero en este mercado, hasta que me esquilmaron, claro. Hace mucho tiempo encontré un patrón en las penny stock y sí, me dediqué a buscarlo porque soy una persona muy creativa y ¿de qué sirve la creatividad si no puedes hacer dinero con ella? Pues bien, en este mercado hay muchos estafadores, como ya sabréis, y los estafadores no son solo los brokers que le venden estas acciones a inversores ilusos e imprudentes. Los estafadores también son los propios gerentes de estas empresas, que durante años se acaban financiando con el dinero que invierten estos inversores en sus empresas. Un dinero que prácticamente siempre acaban perdiendo. Pero para entender cómo pude chupar rueda de los estafadores, primero debemos entender cómo funciona el mercado extrabursátil y más concretamente el mercado de las penny stock. Tendríamos en primer lugar las empresas OTCQX, que dentro de que estamos en acciones de alto riesgo, al menos estas empresas sí cumplen ciertos estándares financieros y tienen la obligación de presentar sus cuentas y balances a la SEC. Algunas de estas penny stock incluso están apadrinadas por empresas mucho más grandes, lo cual no es sinónimo de garantía. Pero de todas las empresas que vamos a hablar son las que más probabilidad de salir adelante tienen. Pero que vamos, no dejan de ser empresas basura, aunque sea una basura que en cierto modo huele algo menos. Luego tendríamos las OTCQB, que son empresas que también tienen la obligación de rendir cuentas a la SEC, pero son empresas que en la mayoría de los casos no acabarán despegando. Y por último tendríamos las OTC Pink. Dentro de toda la basura, digamos que estas empresas serían como los excrementos de toda esa basura. Estas empresas no tienen ni siquiera obligación de presentar cuentas, ni responsabilidades de ningún tipo. Algunas de estas empresas no tienen ni siquiera ni un producto para vender, de hecho algunas es que no tienen ni actividad comercial. Por lo tanto, son las empresas ideales para los estafadores bursátiles. Pero ¿cómo se estafa a la gente? Y lo más importante, ¿cómo puede ganar dinero con la estafa de otro? Hay dos formas de hacerlo, pero la primera forma ya estaba pillada. Y ahora vemos por qué digo esto. Un tal Timothy Shake encontró un patrón inverso al mío. De hecho, esta persona se hizo multimillonaria gracias a este patrón que encontró. Bueno, gracias a esto y a miles de cursos que vendió para explicarle a los estudiantes cómo se hartó a ganar dinero con esto que él había descubierto. Y tengo que hablar de él porque en cierto modo esta persona me sirvió de contrapartida para ejecutar mi estrategia. Timothy simplemente vio que algunas de esas empresas basura llegaban a subir incluso un 15.000% en varios días, para luego volver a caer al mismo nivel en el que se encontraban antes de la tremenda subida. Entonces, para él y para cualquiera era fácil ver que el precio se estaba manipulando. Este fue el patrón que encontró Timothy. Si una empresa quebrada subía un 15.000% o un 1000%, tiene que volver a caer seguro, a no ser que la empresa haya descubierto la cura del cáncer, que no es el caso. Así que lo de él fue, la verdad, muy fácil. Esperar que una penny stock pegara un rebote de este tipo y apostar en contra de esa empresa. O sea, ponerse bajista, vender al descubierto o como quiera llamarle. De hecho, fijaos si le salió bien la jugada, que cuando comenzó a dar cursos para explicarle a sus alumnos cómo hacer dinero de esta forma, algunas empresas incluso quisieron o intentaron demandarle. ¿Por qué querían demandar a Timothy? Porque lo que hacía Timothy interfería, digamos, en cierto modo con la estafa que estas empresas estaban llevando a cabo. Pero lo que hacía Timothy era totalmente legal. Puede ganar dinero tanto en las subidas como en las bajadas. Las dos cosas son completamente legales. Lo que no es legal es inflar una acción artificialmente y hacerle perder dinero a los inversores y beneficiarte con ello. Pero, como dice el famoso dicho, echa la ley, echa la trampa.
Y en este caso, echa la trampa, echa la forma de atrapar al tramposo en su propio juego. De hecho, la respuesta de Timothy a la empresa que quería demandarle fue: tú llévame a los tribunales, pero conozco esta basura por dentro y por fuera. Y cuando gane, tú tendrás que explicarle al juez cuántas acciones tenías antes de comenzar la subida y cuántas tenías después del volcado de acciones. Evidentemente, después de decirle esto, ya no volvieron a amenazarle con llevarlo a los tribunales. Y en mi caso particular, en un día de creatividad, también me puse a buscar la forma de beneficiarme de una estafa. Y para ello, lo primero que debía saber era cómo actuaban los estafadores. Y eso, la verdad es que es muy fácil de saber. De hecho, yo ya lo sabía. Convencen a los inversores de que una empresa se va a disparar y lo hacen o bien llamándolo por teléfono o bien por correo electrónico. De hecho, lo tenéis en la propia película del Lobo de Wall Street. Luego hay que entender que los inversores que van a comprar estas acciones son irresponsables, que no es lo mismo que decir que son idiotas. Estos inversores van a buscar información sobre esa empresa y tienen que encontrarla, ojo. De hecho, tienen que encontrar algo que les convenza para invertir en esa empresa. Para ello, los estafadores, que como dije al principio, en muchos casos son los propios dueños de las empresas, compran una noticia pagada en medios financieros que se dedican precisamente a eso. Y esas noticias pues son del tipo este que os voy a mostrar. En esta nota de prensa de 2012 se dice que Herborium podría ser adquirida por una gran corporación. Y en estas notas de prensa siempre dejan caer algunas cifras cuantiosas, como por ejemplo que con la adquisición esta empresa entraría en un mercado de 500.000 millones de dólares. Ni que decir tiene que Herborium nunca fue adquirida por ninguna compañía. Otras veces vemos noticias de acuerdos que harán que el negocio de la compañía crezca un 500%. El caso es que cuando un broker te llama o te escribe para que compres esta empresa y ese inversor se encuentra con noticias de este tipo, ¿qué es lo siguiente que debe ver para confirmar que es cierto lo que el broker le ha dicho y que esa empresa se va a disparar porque ha entrado en un supermercado? Pues que la empresa ya esté subiendo. Eso es lo siguiente que necesita ver. ¿Cómo podía saber yo en qué momento se iba a producir el inflado de la acción? Para ello analicé cientos de empresas centavos. Como requisito solo les ponía que tuvieran algo de negocio y que ya hubieran hecho una subida artificial tiempo atrás. Y esto la verdad es que fue muy fácil, pues solo tenía que ver qué empresas se dedicaban a comprar noticias. Y eso era muy fácil verlo, tanto en los medios financieros que venden notas de prensa falsas como en las propias cuentas de Twitter de la empresa. Ya tenía el patrón, por lo que creé alertas para que me avisaran cada vez que se publicara algo de esas empresas y seguí a las cuentas de Twitter de estas empresas en cuestión. En cuanto viera la nota de prensa comprada de una noticia falsa, solo había que entrar antes de que se comenzara a disparar la cotización. Pero siguiente problema que había que anticipar. En este mercado es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. Es decir, las compras son siempre muy bien recibidas, pero encontrar un comprador para vender es bastante más complicado. Lo único que había que saber es que había que ser rápido para entrar, pero aún más rápido para salir. No podía apurar la ganancia porque me podía quedar atrapado ahí en estos valores, como le ocurre a mucha gente. Y esto lo tuve claro desde primera hora. Sabía que aunque una empresa subiera un 9000%, tendría suerte si yo podía conseguir aunque fuera la mitad de esa rentabilidad. Pero entonces me acordé de Timothy y de sus estudiantes, porque ellos tendrían el mismo problema que yo, pero a la inversa. Es decir, cuando ellos se ponen bajistas, lo que hacen es vender en la parte alta de la cotización, pero luego tienen que comprar en la parte más baja para hacer efectiva su ganancia. Y ellos tampoco iban a poder apurar en la bajada si querían ganar dinero. Así que la idea era encontrarnos ambos en el punto intermedio. Y que quede claro que yo no conocía a Timothy personalmente ni hablé con él. Sería conspiración para el fraude bursátil. A Timothy, por ejemplo, lo podrían meter en la cárcel de Estados Unidos por conspiración para el fraude y a mí aquí en España me podrían hacer ministro de algo y ninguno queríamos nada de eso.
Y siguiente punto. Aunque mi estrategia funcionara, sabía que no podía hacerla con mucho dinero, por la falta de liquidez que tienen estas empresas. Así que comencé a hacerlo con 600 euros de inversión. Y ojo que me cobraban 100 euros de comisión por cada operativa de compra-venta. Es decir, 100 euros para comprar y 100 euros para vender. Una vez analizada la teoría, era la hora de ponerlo todo en práctica. Mi primera operativa fue precisamente con Herborium. Lanzó una nota de prensa pagada en varios portales. De hecho, la nota era que habían creado una bebida alcohólica hecha con productos naturales o algo de eso, y habían cerrado un tremendo acuerdo para incluirla en los locales de más prestigio de Estados Unidos. Compré cuando estaba subiendo un 75%, y cuando llegó a subir un 700%, rápidamente, para no pillarme los dedos, coloqué una orden de venta limitada para ganar un 400%, y aún así no se producía la venta, así que bajé la orden de venta a un 300% y sorpresa, vendido. Una vez descontada la comisión de compra y venta, fueron alrededor de 1000 euros de ganancia limpia, así que el sistema por lo menos había funcionado. Pero la guinda del pastel la conseguí un mes más tarde, cuando conseguí subirme a una empresa que se acabó disparando más de un 5000%, pero claro, con muy poquito volumen. Así que mientras esa empresa subía un 5000%, puse una orden de venta rápidamente con un 800% de beneficio. Algunas de estas jugadas nos dieron hasta más de 4000 euros de beneficio. Lo único que esto pues no ocurría todos los días. Y con esto quiero que penséis, si los que chupamos rueda del estafador podemos ganar hasta 4000 euros en una operativa de esto con tan solo 600 euros, o sea, subiéndonos a la estafa de otro, pues imagina cuánto se están embolsando estas empresas con este tipo de fraudes bursátiles. Y la gran pregunta, ¿por qué dejé de hacer esto si era tan rentable? Pues en primer lugar, era muy rentable, pero requería mucho seguimiento. A fin de cuentas era como un trabajo. En segundo lugar, la cosa se puso muy difícil al cabo de 6 meses. Y creo que fue porque les jodimos en cierto modo sus estafas. Ten en cuenta en este caso que en la parte alta estaban Timothy y sus estudiantes esperando a que la acción subiera para abrirle un corto, o sea, vendían por ahí arriba. Y en la parte baja estaba yo y me imagino que otros tantos como yo, para hacer de contrapartida de los que aplicaban el sistema de Timothy. Y entonces comenzaron a estafar de otra manera. Volvemos a Herborium. Un día sacó su nota de prensa pagada, compró acciones por valor de 600 euros, que recuerdo que fueron exactamente 1,5 millones de acciones. Y eso ni subía, ni bajaba, ni se movía, ni hacía nada. Pero a la mañana siguiente veo que han hecho un contra-split que había convertido 1,5 millones de acciones en tan solo 150 acciones. Pero ojo, normalmente los contra-split es agrupar las acciones, pero acaban valiendo lo mismo. En mi caso me encontré con que 1,5 millones de acciones valoradas en 600 euros se habían convertido en 150 acciones valoradas en 1 céntimo. Pero no 1 céntimo por acción, no, las 150 acciones a 1 céntimo todo el conjunto. De hecho, sigo manteniendo esas 150 acciones ahí porque me cuesta 100 euros venderlas y no voy a gastarme 100 euros para recoger 1 céntimo de beneficio. Y esa es mi historia de mis tiempos de gloria creativos en un mercado altamente mancillado. Desde aquel día sueño con la doctora Olszewski, con la esperanza de que algún día me devuelva mis 600 euros. Y no descansaré hasta conseguirlo. Es que de hecho, ¿por qué me hiciste eso, doctora? Podríamos haber sido muy felices y en cambio tú me has roto el corazón, doctora. Vale, estoy de coña, pero no, en serio, quiero mis 600 euros. Suscríbete si aún no lo estás, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y nos vemos muy pronto. Un saludo, chicos.